Imagina a un neandertal frente a ti. Es más alto, más fuerte, sus músculos son densos, su cráneo guarda un cerebro más grande que el tuyo y su cuerpo está mejor preparado para el frío que el de cualquier humano vivo hoy. Por casi todas las características que creemos que importan para ganar una batalla, la fuerza, la resistencia, incluso el tamaño del cerebro, él debería haber ganado. Y sin embargo, el neandertal desapareció y tú estás aquí. La pregunta no es por qué nuestra especie sobrevivió. La pregunta es mucho más curiosa. ¿Qué teníamos que ellos no tenían? Porque la respuesta no está en el cuerpo. Al parecer está en algo que, visto desde cerca, se parece más a una mentira. Hace 100.000 años, la Tierra no pertenecía a una sola especie humana, lo cual, si lo piensas, es una locura. Convivían al menos 6 especies distintas del género Homo. Nuestra especie, los sapiens, éramos solo una más. Y durante la mayor parte de nuestra existencia fuimos, en palabras del historiador Yuval Noah Harari, un animal sin importancia, un primate más en mitad de la cadena alimentaria, sin un impacto especial sobre el planeta. Si un observador hubiera mirado la Tierra hace 200.000 años, no habría tenido ninguna razón para fijarse en nosotros. Y de pronto, en un abrir y cerrar de ojos, a escala evolutiva, ese animal insignificante empezó a cruzar océanos, a colonizar continentes enteros, a empujar a todas las demás especies humanas hacia el olvido y a reorganizar la biosfera entera a su antojo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió exactamente para que un primate común se convirtiera en el dueño del mundo? Harari dedica a esa pregunta uno de los capítulos más importantes de Sapiens. Lo titula El árbol del saber. Y su respuesta al principio suena casi decepcionante. Conquistamos el mundo por encima de cualquier otra cosa gracias a nuestro lenguaje. ¿Nuestro lenguaje? Sí. Y ahí empieza lo realmente interesante. Lo que Harari describe ocurrió hace entre 70.000 y 30.000 años y tiene un nombre: la revolución cognitiva. La mejor de las revoluciones hasta ahora, si me lo preguntas. La aparición de nuevas maneras de pensar y de comunicarse. La teoría más aceptada dice que mutaciones genéticas accidentales rediseñaron las conexiones internas del cerebro del sapiens y le permitieron pensar de forma sin precedentes y hablar con un tipo de lenguaje completamente nuevo. Y no importa de qué hablemos, terminamos estudiando el cerebro. Pero si has visto algún documental de animales en tu vida, estarás pensando que el lenguaje no es nuestro. Las ballenas se comunican. Las abejas bailan para indicar dónde hay polen. Hasta los monos verdes tienen un grito distinto para águila, para serpiente y para leopardo. Cada animal tiene alguna forma de lenguaje, es cierto. Entonces, ¿qué tenía de tan especial el nuestro? Spoiler, nos encanta mentir. La primera respuesta es flexibilidad. Nuestro lenguaje puede absorber, almacenar y transmitir una cantidad de información asombrosa sobre el mundo. Un mono verde puede gritar cuidado a un león, pero un sapiens puede contar con detalle dónde vio al león esta mañana, cuántos eran, hacia dónde iban y qué conviene hacer al respecto. Más información, mejor coordinada. Pero hay una segunda teoría más curiosa. Algunos investigadores sostienen que el lenguaje humano no evolucionó para hablar de leones. Evolucionó para hablar de nuestras vidas, para chismear. Al parecer, los leones no eran de quienes teníamos que cuidarnos para sobrevivir. Desde siempre, nuestro principal obstáculo ha sido nuestra misma especie. Suena broma, pero no lo es. El Homo sapiens es ante todo un animal social y su supervivencia depende de cooperar. Y para cooperar necesitas saber en quién puedes confiar. ¿Quién es generoso? ¿Quién engaña? ¿Quién se acostó con quién? ¿Quién le debe un favor a quién? El antropólogo Rubin Dunbar argumenta exactamente esto. El chisme fue el pegamento que mantuvo unidos a los primeros grupos humanos. El chisme es información social y eso es poder. El problema es que este pegamento tiene un límite y Dunbar lo calculó. Un grupo humano que se sostiene solo a base de conocerse, hablarse y chismearse no puede superar más o menos las 150 personas. Pasando ese umbral ya no puedes saber quién es quién. La confianza se rompe, el grupo se fractura. Mi psicoanalista diría que es humanamente imposible intimar con tanta gente. Entonces, si basáramos nuestra victoria en nuestro gran poder de chismear, aquí estaríamos atascados para siempre en tribus de no más de 150 personas. Entonces, ¿qué fue lo que realmente cambió todo? ¿Cuál fue la verdadera anomalía del lenguaje del sapiens? Si no fue la capacidad de transmitir información sobre leones, ni sobre personas, ¿en qué se basa nuestra evolución? Te lo adelanté ya. Las mentiras. Nuestra capacidad de transmitir información acerca de cosas que no existen en absoluto. Somos una especie mentirosa. Y ahí está la base de nuestra conquista. Cualquier animal puede comunicar cuidado, un león, pero solo el sapiens puede decir el león es el espíritu guardián de nuestra tribu.
y solo el sapiens puede lograr que los demás lo crean. Leyendas, mitos, dioses, religiones, todo eso aparece por primera vez con la revolución cognitiva. Y ahora llamamos a esto ficción, no en el sentido de mentira tonta, sino de realidad imaginada, algo que no tiene existencia física, que vive únicamente en las historias que nos contamos y que sin embargo es capaz de mover a millones de personas. O sea, que sí es mentira, pero no, depende qué tan romántico quieras verlo. Y aquí es donde la teoría deja de ser teoría y se vuelve algo que puedes tocar. En 1939, en una cueva del suroeste de Alemania, unos arqueólogos encontraron cientos de fragmentos de marfil de mamut. La Segunda Guerra Mundial estalló y los fragmentos quedaron olvidados en un cajón durante 30 años. Cuando por fin alguien los volvió a ensamblar, apareció algo extraordinario. Una figura de unos 30 centímetros tallada hace alrededor de 40.000 años, con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un león. Lo llamaron el hombre león, muy creativos, lo sé. Pero piensa en lo que eso significa. Tallar esa figura en marfil de mamut requirió cientos de horas de trabajo de un experto. Pero el detalle decisivo no es la técnica, es que ese ser nunca existió. Nadie había visto jamás un hombre con cabeza de león porque no existe. Quien lo talló no estaba copiando el mundo, lo estaba inventando. El arqueólogo Clive Campbell lo resume en un documental de National Geographic con una frase que vale por todo el capítulo de Harari: la imaginación es lo central. Lo que nos distingue, dice él, y lo que distinguía a quien esculpió al hombre león es la capacidad de ir más allá del aquí y del ahora, de ver lo que no está delante de nosotros, de ver detrás de las cosas algo que no está en las cosas. La metafísica para Aristóteles o el ver más allá de lo que ves para el Rey León 3. Bueno, pues esa figura de marfil es probablemente la prueba material más antigua que conservamos de una mente capaz de imaginar lo que no existe. Y resulta que esa capacidad, que podría parecer un lujo inútil o un capricho de artistas prehistóricos, era en realidad el arma más poderosa que ha producido la evolución. Porque cuando un grupo de extraños puede creer en la misma ficción, algo imposible se vuelve posible. Pueden cooperar sin conocerse. Harari lo ilustra con una imagen que no se olvida. Mete 50.000 chimpancés en un estadio y tendrás un caos absoluto. Los chimpancés solo cooperan con los pocos individuos que conocen personalmente. Mete 50.000 humanos, perfectos desconocidos, en ese mismo estadio y tendrás orden, cánticos coordinados, transacciones, reglas respetadas, etc. ¿La diferencia? Los humanos comparten ficciones, la idea de equipo, de país, de dinero o de norma. Los neandertales, con todo su músculo y su cerebro mayor, parecen haber estado atrapados en grupos pequeños de 30 o 50 individuos. Nuestra especie rompió ese límite, no porque fuéramos más fuertes, sino porque inventamos dioses, naciones, leyes y dinero, cosas que solo existen en nuestra cabeza colectiva, y nos pusimos de acuerdo en creer en ellas. Un billete no se puede comer, no vale nada por sí mismo, funciona porque todos creemos la misma historia sobre él. Una empresa no es sus fábricas, ni sus productos, ni sus empleados. Es una ficción legal, una historia que aceptamos y que nos permite organizarnos en torno a ella. Las naciones, los derechos humanos, las religiones, todo eso son relatos compartidos y son precisamente lo que nos permitió cooperar de forma flexible y en masa, que es lo más importante. Y esa es la respuesta. No conquistamos al mundo con las manos, lo conquistamos con historias. Así que volvamos al neandertal del principio. Era más fuerte que tú, tenía un cerebro más grande, por todo lo que parece importar, debería haber ganado. Y perdió, porque nosotras podíamos hacer algo que él no. Contar una historia sobre algo que no existe y convencer a miles de extraños de morir, construir y cooperar por esa historia. Al final, la imaginación, esa cosa que asociamos con la niñez o las caricaturas, resultó ser el verdadero motor de la dominación de una especie. Pero antes de celebrarlo, también vale la pena pensar en la otra cara de esta idea. La misma capacidad que nos permitió construir catedrales, constituciones y vacunas es la que nos permitió construir segregación social, discriminación y genocidios. Toda ficción que une a millones de personas en torno a una causa puede con la misma fuerza lanzarlas contra otros millones. No por nada se dice que el verdadero genio detrás del Holocausto fue el mercadólogo de Hitler. Y aquí está la pregunta con la que quiero dejarte, porque a Harari le obsesiona y creo que debería obsesionarnos también. Si todo gran orden humano se sostiene sobre ficciones que decidimos creer, el dinero, las naciones, las marcas, los algoritmos que hoy organizan tu atención, entonces la pregunta que incomoda no es cómo conquistamos al mundo,
Realmente la pregunta es si elegimos las historias que rigen nuestras vidas o simplemente nacimos dentro de ellas. Piénsalo. Y si eres experto o experta en mercadotecnia, deberías considerar pedir un aumento de sueldo con estos argumentos.